Buenos días chicos, bienvenidos a su clase de comunicación. El día de hoy vamos a escribir una receta. Prestemos mucha atención. Los textos instructivos son una secuencia clara de pasos que tiene como finalidad desarrollar una actividad para llegar a una meta o lograr un objetivo, ¿no? El lenguaje que se debe usar en un texto instructivo debe ser preciso y concreto, ¿no? Estos textos tienen como propósito describir cómo hacer una tarea o el procedimiento para elaborar un producto. Y como te mencioné, el día de hoy vamos a escribir una receta. Y justamente una receta viene a ser un texto instructivo. Ahora, ¿cuáles son las características de un texto instructivo? Las características son las siguientes. Explican de forma clara y directa en qué consiste cada paso. Presentan los pasos en forma ordenada y secuenciada para que tú las puedas realizar. Menciona instrumentos o los materiales que se necesitan desde el inicio hasta el final de haber elaborado el producto, ¿no? Se pueden acompañar con imágenes también que facilitan la comprensión. Ahora, la estructura de un texto instructivo es que tiene que tener un título, tiene que tener elementos o ingredientes, ¿no? Depende del tipo de texto instructivo que sea, ¿no? Tiene que tener los pasos, ¿no? Una secuencia de pasos y imágenes, ¿no? E imágenes también que debe tener el texto instructivo. Los tipos de textos instructivos que encontramos son los siguientes. Por ejemplo, una receta. Como sabes muy bien, en la receta te muestran los ingredientes, ¿no? Que vendrían a ser los elementos, la secuencia de la preparación y te presenta la imagen final de cómo queda el plato típico, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un texto instructivo, una receta. Y es justamente lo que vamos a escribir el día de hoy. Otro texto instructivo es un experimento, ¿no? Como tú sabes, un experimento tiene eh, una secuencia, perdón, unos materiales para que tú puedas realizar el experimento, una secuencia de cómo debes realizar los pasos para poder, para que te salga el experimento que deseas, ¿cierto? Entonces, en este tipo también, en ese experimento también vendría a ser un texto instructivo, ¿no? Porque te instruye en ciertos pasos para que tú puedas lograr el objetivo o la meta. Otro texto instructivo vendría a ser una manualidad, ¿no? Cuando uno desarrolla o elabora una manualidad, te brindan los materiales, ¿cierto? Los materiales que vas a utilizar como papel higiénico, como rollos de papel, como goma, como cintas, lentejuelas, ¿no? Depende de la manualidad que tú vas a hacer. Y luego te brinda los pasos que tú debes de seguir para poder lograr el objetivo que vendría a ser elaborar la manualidad. Otro texto instructivo vendría a ser las indicaciones médicas, ¿cierto? Cuando nos enfermamos, llamamos al doctor o vamos donde él y él nos da unas medicinas, ¿no? Y luego te indica las horas en que tú las debes de tomar, cada qué tiempo, ¿cierto? Te da las indicaciones de cómo debes de tomarlo, ¿no? En qué momento, 8 horas al día, perdón, cada 8 horas, ¿no? O de repente cada 12 horas o cada 24 horas. O sea, te da primero los medicamentos y luego te explica cómo debes de administrarlos, cómo debes de tomarlos, en qué horas, con las indicaciones y algunas recomendaciones, ¿cierto? Entonces, este tipo de texto, también las recetas médicas, ¿no? También vendría a ser un tipo de texto instructivo. Otro tipo de texto vendría a ser las reglas de juego, ¿no? En las reglas de juego, por ejemplo, en este caso el juego de la cebolla, te indica en qué consiste el juego, ¿no? Luego te dice qué materiales puedes usar o la cantidad de personas que pueden participar y luego te da la secuencia de cómo debes de realizar el juego, ¿no? También estas reglas de juego vendrían a ser un tipo de texto instructivo. También tenemos la conexión de un aparato electrónico, ¿no? En este caso el PlayStation, ¿no? Cuando uno se compra un televisor o una licuadora o cualquier aparato electrónico o un celular, siempre te indica cómo debes de instalarlo, ¿no? O de repente cuando vamos a armar un mueble, ¿no? Compramos un ropero, ¿no? Pero en este caso
cuando te compras un aparato electrónico, viene una guía donde te indica la descripción primero del, del televisor y luego te dice cómo debes de instalarlo, ¿no? Los pasos que debes de seguir, ¿no? Y como también te mencioné, cuando armas un mueble, ¿no? En este caso para armar un ropero o algo, te indica las piezas que vas a usar, el orden en el que debes usar y cómo debes armarlo para que puedas seguir la secuencia, ¿no? Para que puedas obtener el producto final, ¿no? En este caso, en todos los textos instructivos siempre llegas a un objetivo final, ¿no? Puede ser a una meta, a un objetivo, ¿no? A elaborar algo, ¿no? Entonces, estos son algunos tipos de textos instructivos que puedes encontrar en tu vida diaria. Entonces ahora sí vamos a empezar a trabajar y tenemos ahí un ejemplo, ¿no? Dice, voy a construir una nave espacial. Estos son los pasos que debo seguir. Primero pegaré con goma la base de cartón. Bien, ahora formaré la punta de la nave con cartulina. Finalmente le pondré sus propulsores de energía con 2 tapitas de plástico. Aquí, por ejemplo, tenemos que responder qué materiales se utilizó según el texto que hemos leído, ¿no? Que era el armado de un objeto, ¿no? ¿Qué materiales se utilizó? No te lo menciona ahí a detalle, pero sí dentro del texto te indica qué materiales se está utilizando. Luego indica los pasos que siguió para la construcción del cohete, ¿no? Entonces, primero, después, finalmente vamos a copiar ahí para, según el texto, lo que hemos leído, responder ahí. Y como te mencioné, vamos a elaborar una receta, ¿no? Por ejemplo, acá hay un ejemplo, un modelo, ¿no? Ingredientes, primeramente tiene que tener un título, ¿no? En este caso el título sería la limonada, ¿no? Ingredientes y luego la preparación, ¿no? Los pasos que debes de seguir. Recuerda que una receta nos dice los ingredientes que necesitamos para hacer una comida, una bebida, un postre o etcétera. Y nos indica los pasos que debemos seguir para elaborarlo, ¿no? Entonces, nada, lo que vamos a hacer es eso. Acá tienes un modelo y tú vas a elaborar una receta de algo que más te guste. Como te mencioné, escribe los ingredientes del postre que más te guste, luego escribe los pasos a seguir para su preparación y finalmente dibújalo y coloréalo, ¿no? Esto debes hacerlo en tu cuaderno. Entonces, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase.